Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de las tres principales noticias de esta semana. Primero de todo vamos a hablar de Sora, la nueva inteligencia artificial hiper realista de OpenAI que ha llegado oficialmente y que tenemos mucho que hablar. Vamos a hablar también de cómo iMessage se ha librado de una nueva multa o una nueva guerrilla contra la Unión Europea y de la nueva actualización del S24 Ultra que viene muy fuerte, con muchísimos cambios y solucionando muchísimos problemas. Vamos con la intro y comencemos a hablar de toda esta nueva noticia. Bien, así esta semana ha sido muy revolucionaria por muchísimas cosas, pero entre ellas esta principal noticia, y es Sora. La llegada de Sora viene justo unos días después de la llegada de Gemini 1.5, la inteligencia artificial de Google que ya hablábamos en el podcast anterior y que venía pisando bastante fuerte, creación de imágenes, bastante estable, sobre todo en cuanto al texto, pero ahora llega OpenAI con su nueva actualización, Sora. Sora se trata de una nueva inteligencia artificial que es totalmente realista, que es capaz de, a través de, obviamente, un texto que le pongamos nosotros, crear un vídeo de hasta 60 segundos, como digo, hiperrealista. Bien, con la presentación surgieron varios vídeos, precisamente hicieron como una especie de interacción de que varios usuarios de Twitter le pedían acciones específicas y en este caso el CEO de OpenAI pues le daba la imagen que había creado Sora. Hay como dos partes, por así decirlo. Está la gente que dice que, bueno, estos típicos que salen en Twitter diciendo, oh sí, la nueva actualización de Sora que es el siguiente paso a nivel mundial que va a acabar con todo. Y ponen los vídeos. Bien, si analizamos los vídeos, hay vídeos bastante buenos, bastante realistas, que de hecho algunas personas podrían incluso pensar, gente más mayor o gente incluso más joven, no darse cuenta de cómo de falsa es la imagen en este caso, porque la verdad que en algunos momentos bastante realista. Y por otro lado hay otros vídeos que son muy realistas en cuanto a la imagen, es decir, que nosotros lo vemos y parece que estén grabados, pero en cuanto pasa un segundo o 2 segundos del vídeo nos damos cuenta de lo erróneo y falso que es, ya sea porque sale un gato con 5 patas, porque sale una cuchara de algún lado que no había, o porque sale una manga que no es manga. Bien, como digo, están esos dos niveles, por así decirlo. Es verdad que es muy realista, es verdad que hemos pasado del año pasado a ver el vídeo, por ejemplo, de Will Smith comiendo espagueti, que era como algo que notábamos perfectamente que era falso, pero además como mal hecho, sin ganas, a lo que ahora es hiperrealista. Como digo, hay vídeos muy buenos y vídeos más malos. De hecho, ahora mismo podemos decir que hay incluso vídeos que podríamos no diferenciar o que nos costaría al principio diferenciar si es inteligencia artificial o no. Le podría pasar a muchísimas personas. Y lo interesante de esto está en que en solo un año y medio, hemos visto un avance brutal. Hemos visto un avance de una calidad de que ahora mismo parece que sean vídeos grabados totalmente con cámaras profesionales y de un nivel mucho más superior del que vemos, ¿no? Pero ya no solo la preocupación es lo profesional que es ahora, porque ahora mismo, bueno, todavía hay errores, todavía hay cosas que se pueden solucionar, pero que todavía pues, nos hace un poco darnos cuenta fácilmente de que no es un vídeo real. Pero de aquí al año que viene, o adentro de 6 meses, ¿cómo será la actualización? Llegará un punto en el que la inteligencia artificial se sume muy por encima. Es muy bueno porque nos permite crear vídeos, como digo, bastante realistas. De momento no está disponible para el uso de usuarios normales, de momento solo es para el entorno de OpenAI, pero ya se lanzará más adelante y eso nos va a permitir pues a esas personas que no tengan medios, esas personas que quieran sacar sus ideas, tengan una idea muy buena, pero tengan medios para realizarla, pues que puedan hacer una especie de tráiler o vídeo corto, porque son vídeos de menos de 60 segundos. Y en cuanto a creatividad te permite avanzar mucho. Eso está muy interesante. Pero ahora bien, hay límites. ¿Y cuáles son los límites? Es lo que siempre nos preguntamos. Hace poco cuando hablábamos un poco de Gemini AI y todo el tema de la inteligencia artificial, como sabemos, aquí en la Unión Europea hay reglamentaciones para muchísimas cosas. O sea, es un mercado muy reglamentado que busca, pues, como favorecer, por así decirlo, el producto local, es decir, el producto propio de la Unión Europea y productos externos, protegernos de ello, por así decirlo, ¿no? Pues con tasas, con comisiones, con leyes, con etcétera, ¿no? Pasa con todo, le pasó a Apple, le pasa a marcas externas y nos pasa a marcas internas o locales, ¿no? Bien. En cuanto a la inteligencia artificial, es algo demasiado nuevo, muy relativamente nuevo, en el cual pues, hay muy poca legislación. Evidentemente, cuando hay un vacío muy legal, pues las empresas siempre se pueden aprovechar para sacar su producto, venderlo al máximo y pues permitir ganar mucho. Pero llega un momento en el que evidentemente pues ya se ponen reglamentaciones, se ponen leyes, se ponen limitaciones. Esas limitaciones actualmente son muy pocas. Una de las primeras limitaciones que hemos visto fue con el caso de Taylor Swift y la inteligencia artificial. Todos lo vimos que de pronto pues, salieron unos vídeos fake hechos con inteligencia artificial sobre Taylor Swift y al relativamente poco tiempo, como en torno a una semana, en Estados Unidos se sacó una ley que prohibía todo esto, que iba
cargando contra todo este tema de la inteligencia artificial. Pero son leyes relativamente express que se hacen para casos muy, digamos, como casos muy específicos, ¿no? Pero ahora llegarán y comenzarán a llegar más leyes y más reglamentaciones mucho más amplias para todas estas empresas de inteligencia artificial, sobre todo, como digo, aquí en la Unión Europea. Y ahora veremos cómo va a ser la cosa de Sora, de ChatGPT, de Gemini, de toda esta inteligencia artificial con las nuevas leyes y reglamentaciones que veamos en la Unión Europea que pueden afectar de forma directa. Y es, como digo, su parte buena y su parte mala. La parte buena de cosas como Sora es la creatividad que nos permite, y la parte mala es que puede llegar a un punto en el que sea demasiado realista. Se han hecho muchas bromas en Twitter, evidentemente, y en diferentes redes sociales sobre lo malos que son algunos vídeos o sobre lo malos que podrían llegar a ser. Y tienen toda la razón, pero la evolución que vemos en un año es brutal. No os quiero contar la evolución que podríamos ver en el año que viene o dentro de 2 años, siendo un punto de inflexión, ¿no? Un punto de no retorno y un punto de wow, ¿qué es esto? ¿Inteligencia artificial o es realidad? Es el punto al que mucha gente pues no sabe cómo se va a llegar y cómo vamos a llegar, qué va a pasar, que es que es un futuro muy incierto, la verdad. Es un avance muy grande con un futuro muy incierto. Así que nada, es verdad que vemos, como digo, un avance muy grande de la inteligencia artificial y cada vez más. O sea, es decir, cada vez surge más inteligencia artificial o más aplicaciones que integran la inteligencia artificial y es un avance pues muy grande, o sea, todo hay que decirlo. Y la complejidad que vemos en esta generación de vídeo es muy grande también, o sea, aunque haya fallos, por ejemplo, hay un vídeo en el que hay un gato, una mujer en una cama y que se da la vuelta. Bien, el gato en ese caso, en esa escena, tiene 5 patas y la mujer tiene 2 brazos y la cama tiene una manga. Es un vídeo muy raro, ¿vale? Es un vídeo que yo a veces me pregunto un poco, ¿os acordáis cuando Elon Musk compró X, o bueno, Twitter y lo llamó X, y dijo que no iba a haber bots y que todo iba a ser una plataforma mucho más libre y no sé qué? Incluso ahora la quiere hacer que sea como tipo WhatsApp, con Telegram y con no sé qué, un montón de integraciones en una aplicación. Bien, desde entonces había un incremento de bots muy grande, ¿vale? Aunque él saque informes de que no, y etcétera, la realidad, si utilizáis X o Twitter, os dais cuenta de que ahora son muchísimas las cuentas bots. Por ejemplo, ahora cuando te metes en un post que tenga bastante interacciones, lo que va a haber debajo son cuentas poniendo post, sin relación alguna al post original para atraer más interacciones, más seguidores, etcétera. Yo echo de menos que me pueda meter en un post original y debajo ver gente comentando cosas, ya sea relativa al post o cosas explicativas o lo que sea. Ahora mismo veo, pues yo que sé, un post sobre que un vídeo de la Segunda Guerra Mundial y el post de abajo es un niño jugando de 3 años que dice, wow, qué niño más inteligente. No tiene nada de relación. Pues bien, cuando salen cosas como esta, sobre todo en la inteligencia artificial, son 100.000 bots los que salen con los 10 vídeos más hiperrealistas. Hay que tener un poco de cabeza. Yo no sé, mucha gente dice que no son bots, que son gente real. Yo no sé qué creer, pero hay que tener un poco de cabeza. Son vídeos hiperrealistas, son vídeos muy bien hechos, pero tienen vídeos con muchísimos errores. O sea, hay que admitirlo, hay que darse cuenta de que son vídeos con errores que nos damos cuenta. Pues la gente lo pone en un punto de, no, bueno, es el futuro. No, es un vídeo hiperrealista, es un vídeo bastante complejo para ser un vídeo creado por inteligencia artificial a través de un simple texto, sí. Ahora bien, hay mucho error, hay muchas cosas falsas, hay muchas cosas que nos dan a entender de que estamos ante un vídeo de inteligencia artificial, sobre todo esa sobre hiperrealismo, o sea, a veces vemos los vídeos y es sobre hiperrealista, como los colores, el contraste, no sé, es como que lo vemos y decimos, como hecho como con demasiadas ganas, ¿sabéis? Pero bueno, todo esto nos trae a la cuenta de que conocemos Sora, ya llegará más adelante de forma pública, y ahí, cuando caiga en las manos públicas, nos daremos cuenta de lo lejos que puede llegar Sora y sobre todo pues las mejoras que puede llegar en un futuro muy próximo, la verdad. O sea, hablamos de aquí a un año, ¿qué puede ser Sora? O lo siguiente de Sora, es decir, que Sora se quede atrás y llegue una nueva inteligencia artificial que sustituya completamente a Sora y sustituya completamente a todos los youtubers, todos los podcasters y todo lo que somos aquí, nos sustituya pues, de una palmada en un texto. Bien, hablando de la segunda noticia, vamos a hablar de iMessage y de Bing y de cómo se han conseguido librar de la nueva ley de mercados digitales. Bien, como comentábamos justo en la parte anterior, aquí en la Unión Europea hay muchas reglamentaciones, muchísimas comisiones investigando un montón de cosas y siempre buscando pues que aplicaciones, empresas, cosas externas no hagan daño al producto local, por así decirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo,
si algo viene de fuera, se le ponen unas tasas o unos impedimentos, no impedimentos, porque nunca hay impedimento, evidentemente, hay libertad de mercado, entre comillas, pero se le ponen unas ciertas tasas para que no sea tan sencillo como entrar, ¿vale? Por así decirlo. Una explicación demasiado básica de cómo funciona la Unión Europea. Pero bien, con la llegada de nuevas aplicaciones, o de aplicaciones que como digo, que son de fuera, siempre surge una especie de problema, entre comillas. Por ejemplo, cuando empezaron a llegar las redes sociales, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, Google, etcétera, se hicieron muchísimas comisiones. De hecho, se hace aquí en la Unión Europea, pero también se hace en Estados Unidos. Sobre, por ejemplo, el problema de la privacidad, sobre cómo se iba a proteger, etcétera. Pues bien, ahora mismo todos sabemos que WhatsApp, digamos que es como el número uno en cuanto a mensajería de texto. Al menos en cuanto a lo que es la Unión Europea, podríamos decir, y sí, ¿vale? Porque luego en Asia, pues podríamos decir que, por ejemplo, en la zona de China tienen su propio WeChat, ¿no? Que se llama. Por la zona de Estados Unidos, pues probablemente sea iMessage, o al menos América del Norte. Y por América del Sur o América Latina, pues a lo mejor sería Telegram con WhatsApp, o no sé, ¿no? En general, digamos que WhatsApp, en cuanto a Europa principalmente, es el número uno. Es el sistema que más o menos... De hecho, antes venía default, o sea, antes venía cuando te comprabas un móvil, venía WhatsApp ya preinstalado. Pero bueno, WhatsApp es el más utilizado. Y segundo podría ser Telegram y tercero, pues no sé, ¿vale? Pero digamos que WhatsApp tiene un muy gran nivel de usuarios respecto a las siguientes redes sociales. Pues bien, se ha hecho con la nueva ley de mercados digitales, conocida la sigla en inglés, la DMA, se han cogido las diferentes aplicaciones, las principales de mensajería de texto, y se ha dicho que a partir de ahora van a tener que tener una... ¿Cómo era? Es que la palabra era un poco... una interoperabilidad. Bien, ¿qué se refiere con interoperabilidad? Básicamente a que ahora mismo, si yo... imagínate que yo tengo WhatsApp, pero tú tienes Telegram, y ninguno de los dos tenemos la aplicación, o sea, ni yo tengo Telegram, ni tú tienes WhatsApp, y tenemos las aplicaciones contrarias, no nos podemos comunicar, entre comillas. ¿Qué pasa? Que, bueno, según esta ley y según la base de la Unión Europea, en cuanto a todo este tema de la legislación digital, etcétera, tenemos que tener la capacidad de poder comunicarnos a través de alguna aplicación o sin la necesidad de instalar una tercera aplicación, como sería en este caso, pues, si yo tengo WhatsApp, tú tienes Telegram, etcétera, pues instalarnos, no sé, mensajes de Google para que así podamos comunicarnos. No. Sino que, aunque tengamos diferentes aplicaciones, podamos realizar lo mismo, que al final es ponernos en comunicación, contactarnos, pasarnos mensajes, etcétera. Bien, las grandes aplicaciones, en este caso como WhatsApp, van a tener que tener interoperabilidad con otras aplicaciones como por ejemplo Telegram, para que podamos comunicarnos a través de esa propia aplicación. Pero bien, aquí por primera vez, yo creo, de las pocas, de que Apple ha salido ganadora con una ley que haya hecho la Unión Europea, y es que tanto iMessage, en este caso mensajes de Apple, como Bing de Microsoft, no tienen que adaptarse por el momento a esta ley de interoperabilidad. Perdón, es que la palabra es un poco compleja. Bien. Como digo, WhatsApp es la principal, la que más ha tenido impacto por el impacto que tiene actualmente en cuanto a usuarios y en cuanto a nivel de mensajería, pero tanto iMessage como Bing se han quedado fuera. La razón es muy simple y ambas partes están de acuerdo, tanto lo que ha alegado Apple como lo que ha alegado la Unión Europea para dejarlo exento de esta ley, y es los pocos usuarios que tiene esta plataforma. Es decir, en Europa, iMessage, un mensaje, iMessage es el nombre oficial, pero aquí en España se conoce como mensaje. Fuera de Estados Unidos o fuera al menos de América del Norte, sus usuarios son muy bajos. ¿Por qué? Porque hay no un monopolio, porque podemos elegir, pero hay casi un monopolio en Europa de WhatsApp, en Asia de otras aplicaciones, en África de otras aplicaciones, etcétera, ¿vale? O sea, es decir, hay aplicaciones que se usan muchísimo más que iMessage. iMessage aquí en Europa tiene muy pocos comparado con Estados Unidos o comparado con otras aplicaciones de mensajería aquí en Europa, la Unión Europea. Tienen muy pocos usuarios, o sea, realmente son muy pocos en comparación. Con lo cual, tanto Apple, que fue su alegación, los pocos usuarios que tienen en Europa, en este caso la Unión Europea, como también la Unión Europea para dejarlo exento, fue el mismo argumento. Pocos usuarios, con lo cual, de momento, a no ser que en un futuro, porque todo esto se queda con, vale, de momento tienes muy pocos usuarios, te quedas fuera de la ley, pero si en algún momento, un futuro próximo o lejano, hay un incremento muy grande de usuarios, digamos, yo que sé, que de aquí a 2 años hay un 50% de incremento de usuarios de lo que había ahora mismo, pues entonces se revisará esta ley y se incluirá iMessage dentro. Es decir, llegará un momento en el que si iMessage se hace lo suficientemente famoso, conocido, etcétera, para que muchísima gente lo utilice aquí,
habrá una revisión y entonces iMessage pasará a estar exento a estar dentro de esta ley y por ende tendrá que ser interoperable con otras aplicaciones, pues Telegram, WhatsApp, etc. Bien, es interesante porque, como digo, pues aquí, que se me olvidó decirlo, que lo estaba leyendo ahora, la ley pone o clasifica las aplicaciones entre gatekeepers y guardianes de acceso, ¿vale? Como digo, WhatsApp en este caso pues está incluida en esta parte de que muchísima cantidad de usuarios, pero por suerte tanto iMessage como Bing, que tienen muy pocos usuarios en la Unión Europea, se quedan fuera. Esto es la única buena noticia que creo que va a recibir Apple por parte de la Unión Europea, aunque no es nada malo precisamente, pero bueno, es una pequeña batalla para ellos el que no tengan que estar dentro de esta ley y por ello realizar cambios que al menos no están planteados en un futuro muy cercano, ¿no? Pero bueno, interesante porque por fin Apple puede celebrar una victoria en la Unión Europea que creo que va a ser de las pocas y no por mucho tiempo al menos. Bien, habemos actualización del S24 Ultra, casi. Como sabéis, el S24 Ultra se presentó hace relativamente poco, vamos a poner unas comillas porque ya ha pasado bastante tiempo desde su presentación, pero es bastante próximo. Un terminal que se presentaba muy interesante. De hecho, lo más interesante de un S24 Ultra o de las versiones Ultra de Samsung últimamente han sido las cámaras. En este caso, sensor de 200 megapíxeles, doble teleobjetivo y una fotografía supuestamente muy buena. Pero, si habéis dado cuenta, últimamente lo que más se ha hablado del S24 Ultra es más de su pantalla que de su cámara. ¿Por qué? Bien, cuando salieron las primeras unidades, las de review, antes de que salieran como tal al mercado, se presentaron muchos problemas de postprocesado de imagen, ¿vale? O sea, es decir, del procesado de la fotografía capturada por el S24 Ultra era horrible. Y los usuarios se dieron cuenta en las reviews que hicieron los youtubers en prepresentación, ¿no? O sea, decía antes de que saliera al mercado, una vez la presentación hecha, se dieron cuenta de que la imagen era muy pobre, comparada pues principalmente, evidentemente, con la competencia de un iPhone, un Vivo, un Oppo, un Xiaomi, etcétera. Era muy malo. Eran unas imágenes de muy baja calidad para ser un terminal que cuesta 1.400 euros y que tiene tan buenos sensores, tan buenos postprocesados, tan buenos megapíxeles, etcétera, ¿no? Bien, surgió un debate muy grande porque dijeron, bueno, cuando salió a preventa y en venta, los usuarios se quedaron como diciendo, bueno, suponemos que entre que se ha visto que hay problemas en la cámara y nos llega a los principales usuarios, los primeros usuarios, habrá una actualización. Y sí, pero no. Hubo una pequeña actualización que realmente solucionó muy poco. Solucionó grandes problemas que había, pero aún así había muchísimos problemas del procesado de imagen que eran como muy raros para ser un S24 Ultra. Pues bien, tras todo este tiempo esperando, casi un mes, digamos, desde la presentación del S24 Ultra, tenemos una gran actualización. Os voy a leer la mejora que van a implementar supuestamente, porque siempre puede haber actualizaciones y siempre pueden decir, bueno, hemos mejorado esto, y luego la realidad es otra, o no. Luego lo veremos. Bien, la lista son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principales mejoras, ¿vale? La primera, mejorar la calidad de la imagen ajustando la exposición de la escena cuando se dispara contra luz en modo de píxeles alto. Bien, es decir, en cuanto a contraluz, había como evidentemente cuando disparamos a contraluz, pues es un tipo de fotografía en el cual la luz hace como que se bloquee como la iluminación del objeto o la persona y queda como un tipo de fotografía diferente, ¿vale? Pero el problema era que como que no ajustaba nada bien la exposición, ¿sabéis? Como que parecía un teléfono de 200 euros en vez de 1400. Bien, esto sí que es interesante porque hay una mejora de la claridad del texto cuando se utiliza el zoom de varios aumentos. Bien, la cosa de que tuviéramos dos teleobjetivos era que permitía como mejorar mucho más el zoom de rango alto, es decir, el zoom de más zoom, precisamente, siendo poco elocuente, pero bueno, zoom de más zoom, entendedme. Y sobre todo que la transición entre un sensor y otro, o sea, es decir, porque claro, un sensor hace, no sé, 10 o 20 de zoom digital y el otro pues ya hace hasta 100, ¿no? Pues que fuera más transitoria. Es decir, que no fuera un pum, como muchas veces cuando hacemos zoom, nos pasa en el iPhone. Bueno, el iPhone ya se ha mejorado también un poco, pero nos pasa en los principales teléfonos que tienen mucho zoom, que cuando ampliamos vemos como un cambio de imagen, que hay cuando nos damos cuenta que ha cambiado de sensor, ¿no? De cómo cambia de sensor, entonces se ve como un cambio de imagen. Bien, al poner dos teleobjetivos se buscaba como que ese aumento fuera de más transitorio, como que no se notara el cambio casi, ¿vale? Pero bueno, mejora la claridad del texto, mejora la fotografía de las comidas,
Que esto sí que es súper curioso porque no he visto a nadie quejarse, al menos de lo que yo haya leído sobre las comidas, pero han metido una actualización específica para mejorar la claridad de las comidas. O sea, la calidad, perdón. Yo la verdad que no sé, pero bueno, no está nada mal. Supongo que habría problemas. Evidentemente no van a meter una mejora si no hubiera problemas para ello. Mejorar la claridad y la calidad de la imagen al grabar vídeos con la cámara trasera. Es decir, con la cámara buena. Bien, es interesante porque, claro, el vídeo, sobre todo el vídeo nocturno, en el S24 Ultra nos lo vendieron como algo de un nivel mucho más superior. Pero como un nivel de como si llevásemos una cámara red de Canon, ¿no? Metida en el bolsillo, en pequeño. Y no ha sido así. Ya no solo claridad y, como dicen aquí, es claridad y calidad. Bueno, sí, es eso justo. Ya no solo, perdón, en la claridad, sino también la calidad de la imagen de los vídeos de la cámara trasera. Para grabar en 8K, que podía, creo que era 8K a 30 FPS. No sé si llega a 60, creo que no, pero bueno, da igual, 8K a 30 sigue siendo un montón. Madre mía, no parecía para nada esa calidad que nos ponían. Siempre tenemos que tener en cuenta que desde que se presenta un terminal hasta que llega a nuestra mano hay diferencia, evidentemente. Una empresa, una marca, un modelo, da igual, siempre una presentación se va a poner como lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. O sea, como si no hubiera nadie que le fuera a superar. Como si fuera su mejor teléfono que han hecho hasta ahora, hasta el momento de la historia. Sí, no. Hay mucha mejora, evidentemente, no pueden mentir hasta cierto punto, pero siempre habrá pequeñas diferencias. Y siempre lo comento. Porque mucha gente me dice, no, es que en la presentación dijeron, sí. En la presentación pueden decir que tiene ahora mismo el mejor teléfono del mundo. Y luego llega a tu mano y dice, bueno. Y todas estas cosas que nos han dicho en la presentación. Pasa mucho. Evidentemente no van a decir las partes malas. Y también hay muchas cosas que luego con el tiempo se van dando cuenta de que no era tan bueno como se decía. Con lo cual siempre mantener un poco en cuenta que las presentaciones se alejan un poquito de la realidad. A veces mucho, a veces poco, pero depende. Pero siempre hay una pequeña diferencia entre una presentación y una realidad. Bien, en la vista previa del modo fotografía se ha aumentado el brillo de las áreas oscuras en ambientes interiores y también se promete mejorar suavemente la nitidez de las personas. Lo mismo, si pasaba con la contraluz, imaginaos con las personas, ¿no? Bien, esto sí que es muy interesante porque el modo nocturno era como el modo más importante, el modo que más se destacaba y el modo como que más fallaba, ¿vale? Porque se decía en la presentación que era genial y veía la fotografía y decía, ¿te has hecho con un S24 Ultra o con un Galaxy A54? Bien, porque hay una mejora en los colores ajustando saturación y balance de blanco en el modo nocturno. Muy importante, el modo nocturno es un modo muy complicado para la cámara, necesita mucho trabajo y necesita que haga el trabajo relativamente bien, porque el modo nocturno nos ayuda, como dice su nombre, fotografiar por la noche, pues que no haya tanto fallo de colores, porque es que los colores son muy importantes y había muchísimos fallos de coloración y de ajuste de colores en este S24 Ultra. Penúltimo, mejorar la calidad de la imagen al hacer zoom en la galería después de tomar una foto en el formato DNG. Es interesante que haya una pérdida de calidad al hacer zoom en una fotografía ya hecha, pero bueno. Y por último, mejorar la exposición y color en toda la fotografía. Lo he comentado, hay muchos problemas de corrección de colores. Bueno, es que no hay corrección, precisamente hay... no sé ni cómo llamarlo, pero hay muchos problemas con el tema de los colores en el S24 Ultra. Pero ya viene esta gran actualización para solucionar todos esos problemas, principalmente, ¿vale? Luego también hay hay relativos, como digamos, ajustes también. Y uno de ellos es en la pantalla, que lo están viendo aquí, ¿vale? Aparte de todo este ajuste de la cámara, que es el principal problema, también en la pantalla. Porque como sabéis, pues este S24 Ultra tiene esa pantalla súper, anti-reflectante, iba a decir súper reflectante, tiene tela. Antirreflectante, que funciona muy bien, que nos hemos dado cuenta de que no refleja nada de brillo, de luz ni de nada, o sea, se ve todo perfectamente, pero tiene un problema. Para ser todo ese antirreflectante es mucho más oscura. De hecho, los colores en comparación se ven mucho más mate apagado que como estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? Que la gente tiene la vista muy acostumbrada a la sobreexposición de los colores. Es decir, por ejemplo, en el iPhone el rango dinámico de los colores es muy alto. Es decir, que están como un poquito sobreexpuestos. Que si yo cojo un gris, ¿vale? En el iPhone se ve mucho más blanco, ¿vale? O sea, esto se estudia en las carreras de tema de diseño, etcétera. Cuando un gris tiene más luz, pues es más blanco. Cuando tiene menos, es más negro, es evidente. Y pasa lo mismo con los colores normales, el magenta, el azul, etcétera. Cuando los sobreexponemos, pues como que a la vista nos parecen más bonitos, nos atraen más, pero la realidad ahí fuera, en el exterior, no es así.
Hay muchos colores vivos, pero también muchos colores apagados, en función pues de la luz que haya, del entorno que estemos, etc. Pues bien, como nosotros tenemos actualmente la vista en colores mucho más sobreexpuestos que normal, o sea, cuando vemos la galería, el teléfono, etc., tenemos como los ojos hechos a eso, de pronto esos colores están apagados por la pantalla antirreflectante del S24 Ultra, la gente no le termina de convencer. Entonces también va a haber una corrección en los colores para que sea un poquito más saturado, para que así pues sea más similar y esté hecho un poquito más a nuestra vista. Pero bueno, estas han sido las 3 principales noticias de esta semana, muy interesantes, sobre todo lo de Sora, que a mí me ha dejado como bastante descolocado, viendo los vídeos y viendo pues eso, gente que le encantaba y gente que lo odiaba. Yo estoy como en esa posición en medio. Me parece interesante, pero hay que tener mucho cuidado. Interesante también el tema de iMessage, que bueno, una pequeña batalla ganada, que no está nada mal. Y el tema de la actualización del S24 Ultra, que por favor, pues que solucione todo lo que pueda, porque ha tenido mucha tela en su primer mes de lanzamiento. Así que nada, hasta aquí el primer podcast, el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, pues tanto Instagram como Twitter. Nos pueden encontrar como @migitecno, o tampoco olvides suscribirte a este podcast o a este canal si te ha gustado. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao, chicos!